Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por acompañarme en un video más. Bienvenidos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual. Y hoy estaré platicando de una obra del gran Alejandro Jodorowsky y también firmada por el gran Yanjirao Gir Moebius. No es el Incal. Esto es La Loca del Sagrado Corazón, también conocida como Corazón Coronado. Esta obra se editó entre 1992 y 1998. En su formato original fueron 3 álbumes. Y bueno, ahora Reservoir Books 2019 lo edita en esta gran edición. Es una tapadura de gran formato y que coincide con los 90 años del maestro Jodorowsky. Jodorowsky nace un 17 de febrero de 1929 y sin duda ha sido un referente del cómic belga, ¿no? del bande dessinée. Él lo nacionalizaron francés en 1980, fecha en la que también trabajó con Moebius y pues en aquellas épocas, los 80s, es donde también ve la luz el Incal. Alejandro Jodorowsky, para quien no lo conozca, yo lo invito a que ponga a Google y vea toda la cantidad de obra y toda la cantidad de cosas que él tiene, entrevistas, foros, charlas donde se platica de él y de su obra, que es muy vasta. Alejandro Jodorowsky es mago, es mimo, es dramaturgo, es escritor de cómic, en fin, es muy vasto lo que Alejandro Jodorowsky hace. Y aquí lo importante sería también cuáles son sus temas, ¿no? Él siempre busca, al principio fue sacudir a la sociedad con cosas fuera de lo común, cosas que no son convencionales, y a partir, siento yo, que desde la pérdida de uno de sus hijos, transformó todo eso buscando que el arte sirviera para sanar. Se fue a muchos lugares para encontrar lo que es la espiritualidad y ocupó al arte como herramienta de sanación, ¿no? Y bueno, también él es el padre de la psicomagia, ¿no? Es muy grande lo que se puede platicar sobre Alejandro Jodorowsky y en su momento haremos un especial de él. En este momento nos centraremos a lo que es lo referente con el cómic, y Alejandro Jodorowsky ha firmado junto con grandes dibujantes grandes obras del cómic mundial. Como ya mencionaba, está el Incal, también está La Casa de los Metabarones, Cara de Luna con François Buck, Los Tecnopadres, Pietrolio, Bouncer, ¿qué más tenemos? Bueno, con Moebius hizo de sus primeros trabajos fuera del cómic, fue trabajar para lo que iba a ser la película Dune, donde Alejandro Jodorowsky y Moebius se conocen y comienzan a trabajar en lo que sería el diseño de arte de esta película, que al final de cuentas no se logró hacer, y que por ahí hay algún libro que recopila todo ese esfuerzo de ambos por crear visualmente el mundo de Dune. Después hicieron Ojos de Gato, y bueno, esa fue la llave para comenzar a hacer un montón de cosas. Y bueno, un poco también hablando del lado de Moebius. Moebius es un autor, un gran dibujante francés que lamentablemente fallece el 10 de marzo del 2012. Él nació en 1938 y bueno, de Moebius también es un monstruo, un titán del cómic. Es el referente el dibujo europeo. Y bueno, él comienza su carrera en el 64, ya como más en forma, ya había hecho algunas cosas antes. Bueno, es que hablar de estos dos autores es ir acordándose de cosas y ir expandiendo, ¿no? Moebius, Yanjirao, tuvo una necesidad también de estudiar ciertas cosas. Bueno, estudió arte, pero en algún punto no iba bien, tornó en la escuela. Su mamá se casó con un mexicano y fue a radicar a México. Y acá en México conoció la marihuana, conoció el sexo y conoció las extensiones, ¿no? Estos grandes paisajes que tenemos nosotros, y eso sirvió como catalizador para transformar su dibujo, ¿no? Comienza a trabajar en el 64 con Blueberry, Teniente Blueberry, de Charlier, no me acuerdo el nombre completo. Bueno, él empieza a trabajar ahí, empieza a ser ya muy famoso en lo dibujístico, pero comienza a experimentar, comienza a tener necesidades y empieza a firmar otros trabajos como Moebius, sobre todo en revistas alternativas. Y bueno, como decía, también conoce a
a Jodorowsky, hacen este diseño de visual de lo que va a ser Dune, no llega a nada. Entre los diferentes colaboradores que estaban ahí sale el guión de Long Tomorrow. Es una historia que crea Moebius y que se publica en Metal Gurlan. Esta historia también sirve de catalizador para lo que después sería visualmente el Quinto Elemento, ¿no? Y ahí con Jean-Claude Messiars crean realmente la parte visual de lo que es el Quinto Elemento de Luc Besson. Bueno, como vemos hay mucho de dónde platicar de estos dos autores. En sus caminos se cruzan y se separan, y las personas que contactan y están con ellos también son grandes creadores, ¿no? Entonces yo los invito realmente a que vean la obra. Si no los conocen, si no saben de qué estoy hablando, busquen y van a descubrir un montón de información y un montón de cosas geniales, ¿no? De estos dos autores. Decir también que Alejandro Jodorowsky pues se ganó en 1998 el premio Yellow Kid, ¿no? Es un gran reconocimiento a la historieta, y bueno, eso ha sido uno de sus premios, ¿no? En entrevistas también Jodorowsky dice que siempre le ha gustado crear, siempre le ha gustado inventar, pero que ciertamente lo que le ha dado de comer, lo que le ha dado la oportunidad de tener una vida digna, pues ha sido el cómic, ¿no? Entonces, pues los invito a que se acerquen, conozcan, y entre más vayan leyendo de Jodorowsky, más se va a ir entendiendo su mundo, el universo de Jodorowsky, y se van a disfrutar más sus obras. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué este preámbulo? Bueno, pues porque, como decía aquí, La Loca del Sagrado Corazón fue una obra escrita entre 1992 y 1998. En esa época, Jodorowsky estaba terminando de escribir lo que era Animal Inc. Animal Inc. Está ilustrado por Charles Best, y es retomar una historia que Jodorowsky había hecho en el 64, ¿no? Entonces, mientras Moebius estaba dibujando Teniente Blueberry, Alejandro Jodorowsky estaba en México escribiendo Animal 5 con Manuel Moro. También es una obra interesante que también está editada en México, un pequeño recopilado, y que nos permite ver ya pues lo que pretendía Jodorowsky, ¿no? Terminaba de hacer eso en el 92, cuando comenzó con esto y lo que es La Casta de los Metabarones. Llegó hasta el 98, y La Casta de los Metabarones siguió hasta el 2000, 2003. Entonces, mientras creaba esos, estaba esta historia. Perdón. Decir que mucho se habla de que aquí el personaje principal es una especie de trasunto de Jodorowsky, ¿no? Está inspirado en él, ¿no? En algunas vivencias que él tuvo y algunas dudas que él estaba teniendo, ¿no? La Loca del Corazón trata de una situación en la que hay un profesor que está en la Sorbona, y justo un momento cuando cumple 60 años, su vida cambia, ¿no? Su esposa llega y le da un regalo, y ese regalo es el divorcio. Ella le reclama, ¿no? Le dice muchas cosas, y él dice, bueno, pues toma lo que quieras, ¿no? Ya, si es lo que quieres, adelante. Al día siguiente va a la escuela, y cuando regresa se encuentra con la casa vacía. Y hay una alumna que lo acompaña, ¿no? Él en el colegio, por su forma de pensar, por la clase de filosofía que daba, hace una especie de pequeño grupo, ¿no? De pequeño, ¿qué se puede decir? Pequeña secta, por así decirlo. Entonces hay sus personas que están a favor y personas que están en contra. Y como decía, al cumplir los 60 años, todo se da una vuelta. Su casa está vacía, en el colegio todo empieza a salir mal, y empieza a haber situaciones que lo van llevando a tomar decisiones. Y bueno, no voy a contar mucho de la historia, voy a hablar más de lo que a mí me trajo a mí, me impactó, pues. Y el personaje principal, como aquí lo comentaba, es un personaje que es intelectual, que está muy reconocido dentro de la sociedad, tanto burguesa como intelectual de París, pero te muestran aquí cómo el personaje no tiene capacidad de decidir, ¿no? No tiene capacidad
de, por ejemplo, romper una mala relación o de ir por X o cual camino. Siempre es a consecuencia de lo que ocurre alrededor. Y él tiene la capacidad de adaptarse muy bien, ¿no? Y de resolverlo. Pero él no lo provoca, ¿no? Entonces, de entrada, esa parte, ese primer arco que nos permite ver al personaje, se me hace muy interesante. Ya en lo que viene siendo el siguiente volumen, vemos cómo se libera, pero también vienen aquí situaciones, pues, ¿cómo se puede decir? Nuevas fronteras, por así decirlo, ¿no? Una vez que este profesor, que tiene 60 años, pierde todo, una de sus alumnas, que es la que tenemos aquí en portada, se entrega a él, ¿no? Entonces, para él romper esta cosa de tengo 60 y como con una jovencita voy a tener algo, ese pequeño conflicto, esa forma de ir visualizando esta realidad, esta nueva realidad también que se va adaptando porque él no lo buscó, es interesante. Y bueno, así va el personaje, ¿no? Subiendo, bajando. Lo que me gusta de esta historia es que hay un punto en el que es tan absurdo. No es un chiste, no son bromas, pero de pronto lo intelectual es tan intelectual que no sé hasta qué punto es sarcástico o real. No sé si realmente me está tratando de hablar como lector de algo muy importante o realmente es una tomada de pelo, ¿no? Entonces, es lo importante de este cómic, que tú lo vas viendo, tú vas en este viaje y te va provocando con muchas acciones, muchas situaciones. Por ejemplo, nuestro personaje también principal, cuando está nervioso, cuando está en una situación de estrés, lo primero que hace es cagarse, ¿no? Entonces, la palabra te cagaste de miedo, literalmente él la aplica, ¿no? Cualquier cosa que sucede, ya está, ¿no? Y aquí vemos cómo esta parte es al principio muy asquerosa y poco a poco se hace algo habitual en él y poco a poco también sus personajes alrededor lo aceptan, pero con cierto asco aún, ¿no? O sea, no termina de ser algo agradable, ¿no? Pero lo aceptan a él así. Entonces, todas esas cosas, todo eso que le va pasando a este personaje son interesantes, pero como decía, hay un momento en el que es tan excesivo que sí digo, híjole, ¿es verdad o es broma o solo se está burlando o qué pasa, ¿no? Entonces, ese es el viaje interesante de la lectura de este cómic. Hay muchos elementos también, está la metafísica, está el sexo, están las drogas, está pues la risa. Y algo que tiene esta historia, normalmente sus obras de Jodorowsky siempre se ha hablado de que buscan trascender. Como decía, él es el padre de la psicomagia y él ha tratado con el arte buscar sanar, crear situaciones para que tú al final de un viaje artístico, ya sea de una obra de teatro, ya sea de una película, salgas renovado de alguna manera, ¿no? Y eso se ve acá. Bueno, yéndonos a la parte del dibujo, y como decía también de la obra de Alejandro Jodorowsky, siempre ha sido como muy seria, ¿no? Muy en ese sentido de vamos a buscar la renovación. Y este título, ¿cómo decirlo? El Incal, los Metabarones, son historias de ciencia ficción, pero se ocupa la ciencia ficción para tratar cosas muy actuales y muy reales. Y a pesar de que está de algún modo en un tono muy real, muy cotidiano, muy tradicional de lo que es la vida de los 90s en Francia, es todo lo contrario, ¿no? Es algo muy loco, muy surreal en momentos, ¿no? Muy divertido, ¿no? Entonces, cuando se pone a hablar tal vez de la realidad de la sociedad, Alejandro Jodorowsky y Moebius se divierten burlándose, y cuando tocan temas fantásticos o de ciencia ficción, ellos son muy serios, ¿no? Entonces eso es algo interesante en esta obra en específico, ¿no? Bueno, y hablando del apartado del dibujo, Moebius se caracteriza por tener un dibujo también muy exquisito, muy realista y con muchos matices, ¿no? Lo que se veía en Blueberry es algo 100% anatómicamente perfecto, con encuadres, con perspectivas, con paisajes, con tensiones de personajes, faciales y todo lo que hace de ciencia ficción posee eso, pero también trae esta cosa poética de lo psicodélico, ¿no?
Y en cambio aquí con la loca del Sagrado Corazón es un dibujo muy suelto, es un dibujo de una línea, no hay empastes, no hay tramas de líneas para hacer texturas. Entonces eso lo hace también dentro de la obra de Moebius un punto importante, ¿no? Como aquí agarró plumilla y se divirtió a hacer dibujos. Aquí hay dos personas que meten color. Yo desconozco si en su formato original Moebius metió color. Eso sí que lo desconozco, no encontré el dato. Pero aquí hay dos personas que meten el color. Y en otras ediciones, por ejemplo, hay una edición de Norma, que también el color es como más digital, ¿no? Entonces, para mí creo que este color le fue muy bien. El color digital creo que no va muy bien con Moebius por el tiempo, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, el dibujo es muy ligero. Me recuerda más a los trazos que puede hacer Messiars en Valerian, o el tipo de línea que hacen para dibujar a Lucky Luke, ¿no? Asterix, todo esto, ¿no? Que no es la línea de Hergé, ¿no? De Tintín, sino es una más fluida, ¿no? Y más hacia la caricatura. Entonces eso está muy padre. Voy a mostrarles aquí a ver si logro encontrar pronto una viñeta que me parece buenísima. Aquí voy a mostrar un poco. Aquí es donde él ya llega a su casa y no hay nada. Como vemos, quien tenga el registro de Moebius, este es un dibujo muy limpio. Aquí vemos también unas escenas hardcore. Y aquí como tratan a través del color la noche, me gustó mucho. Esta viñeta, página está genial. Esta perspectiva ahí con la catedral. Ya está. Esta de aquí. Esta de aquí se me hace espectacular. Entonces sí vemos un dibujo muy detallado, pero que no tiene este saturado de líneas, ¿no? Y bueno, pues sin duda una gran pieza. Yo recomendaría mucho este cómic, sí, ya para personas que se han acercado perdón, a lo que hace Jodorowsky, ¿no? Para entender un poco cuál es su tema, cuál es su clima de Jodorowsky, ¿no? Porque si le entramos así nada más, va a ser una cosa alucinada, una cosa de drogas, y yo creo que se va a perder y no se va a disfrutar mucho esta obra, ¿no? También entender un poco que esta obra mantenía cosas de Alejandro Jodorowsky, es decir, en ese momento él estaba transformándose y eso lo aplicó aquí. Hay una entrevista en donde él platica cómo estaba en su casa y una pariente familiar de su esposa estaba ahí y era una monja. Entonces él quiso un poco provocarla, ¿no? Y le dijo, a ver, dime tú, si Dios no está aquí, ¿en dónde está? Y ella le dijo, pues está en todas partes, ¿no? Y esa anécdota está aquí. En algún apartado, este mismo cuestionamiento aparece, ¿no? Entonces, bueno, realmente es muy interesante ir descubriendo todo esto en este cómic. Y bueno, ya hasta aquí yo llego con esta gran edición de Reservoir Books. Confío les haya gustado, confío haya sido de su interés. Este Tochal ya se puede conseguir en México en librerías como El Sótano y Gandhi, y en Zócalo Pino Suárez, en las librerías de Reservoir Books. Está entre 580 y 600. Y bueno, vale mucho la pena echarle un ojo. El dibujo, como decía, es increíble. Y siempre que nos acercamos a una obra de Jodorowsky Moebius, tarde que temprano le vamos a encontrar algo, ¿no? Ya sea ahorita en primeras lecturas o después cuando uno sea mayor o en el momento que sea, siempre se va a descubrir algo de estos dos grandes autores. Pues si llegaste al final de este episodio, muchísimas gracias. Te invito a que le des like, a que compartas, a que te suscribas y actives la campanita para estar al pendiente de más reseñas. Y bueno, te invito también a que me sigues en Instagram como Poderoso Sensual y en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Yo hasta aquí llego con El Sagrado Corazón, La Loca del Sagrado Corazón o El Corazón Coronado de Alejandro Jodorowsky y
el gran Yanjirao Jir Moebius. Poderoso Sensual, adiós.